Bienvenidos a todos otro día más a mi canal. Hay un estudio que se publicó en 2011 en una revista científica de comportamiento humano y encontró que hasta el 70% de las personas en algún momento de su vida sienten que no se merecen los logros que han conseguido. Y en este estudio no hacían referencia a gente común. Hablamos de gente que consigue año tras año, resultado tras resultado, y aún así cada vez sienten que se lo merecen menos. ¿Por qué sucede eso? Si tú eres una persona que actúas con seguridad por fuera, mientras que por dentro solo temes que alguien se dé cuenta de que todo lo que estás consiguiendo no lo mereces, quiero que sepas dos cosas. Primero, que no eres el único. Y segundo, que al final de este vídeo vas a entender por qué te pasa esto cuando menos debería. Empezamos. Solemos pensar que la confianza llega con los resultados, que basta con conseguir muchos logros para que esa vocecita interna se silencie. Pero precisamente se descubrió el síndrome del impostor estudiando a la gente que más resultados tiene. Dos psicólogas, Pauline Clance y Susan Imes, entrevistaron en 1978 a un grupo de mujeres con carreras muy exitosas. Eran doctoras, eran académicas, eran directivas, gente que desde fuera lo tenía absolutamente todo. ¿Y qué encontraron ahí? Precisamente no encontraron seguridad. De hecho, encontraron justo lo contrario. Casi todas en algún momento sentían que su éxito no era más que un accidente, una cadena de casualidades que tarde o temprano la gente acabaría descubriendo, que verían que en realidad ellas no eran tan capaces como lo parecía. A esto lo llamaron el fenómeno del impostor y no tiene absolutamente nada que ver con la capacidad real de la persona. Es decir, que las que sentían esto eran igual de competentes que antes. Lo único que cambiaron es cómo se explicaban a sí mismas sus propios logros. En el mundo de los negocios esta sensación tiene un ingrediente extra. Cuando llega el día en el que tú facturas más, en el que puedes contratar a una persona o cuando alguien te presenta como referente en algo, la presión de estar a la altura se multiplica, justo en el momento en el que la mayoría de personas piensan que deberías sentirte más seguro de ti mismo. Entonces, este estudio lo que hizo fue desvelar que el éxito por sí solo no te da confianza. Esto mismo lo descubrieron Clancy y Imes y de hecho se ha confirmado en muchos estudios posteriores. Esa sensación no se cura con más resultados. Veréis que muchas veces os va a pasar lo contrario. Cuanto más grande es el logro, más grande va a ser la sensación de encontrar una explicación razonable a lo que ha ocurrido, en lugar de decir lo hice bien porque soy perfectamente capaz. Todas las explicaciones menos la más obvia. Si tu confianza depende de acumular pruebas suficientes para sentirte capaz para hacer algo, nunca vas a llegar a ese punto. Os lo explico con un ejemplo muy sencillo. Consigues un cliente grande y automáticamente dices que ha sido suerte. Consigues otro y piensas que has tenido doble suerte. Y así indefinidamente. Hay un dato de un informe reciente de Harvard Business Review sobre empleados de empresas tecnológicas jóvenes, donde se ocultó que más de la mitad de sus trabajadores ocultaban activamente sus dudas para no parecer menos capaces. Y eso era gente que ya trabajaba en la empresa, que ya habían pasado los procesos de selección. Entonces, técnicamente ya estaban donde querían estar. ¿Cómo se traduce esto? Que el problema principal que tenemos no está en lo que consigues, está en cómo te lo explicas a ti mismo cada vez que consigues algo. Hay una diferencia enorme entre no saber hacer algo, que es completamente normal, y no creerte capaz de haberlo hecho bien, aunque los resultados acaben diciendo lo contrario. Esta diferencia es clave. Solemos tratar esa sensación general de no tener ni idea de lo que hacemos como si fuera información real de nuestra capacidad, como si esa duda fuera un dato fiable de que no podemos hacerlo. Y no lo es solo una interpretación, y casi siempre la menos precisa de todas. De hecho, la gente más incompetente no suele tener esa sensación. Esta angustia que sentimos a veces solo mide el nivel de exigencia que nos ponemos. Aquí es donde muchas personas se equivocan de estrategia. Intentan contrarrestar esa situación, ya sea acumulando más pruebas, más títulos o simplemente más resultados, como si esas pruebas fueran suficientes para convencer a tu mente de que realmente sí eres capaz. Pero ya vimos en el bloque anterior que esa estrategia no funciona. La mente siempre encuentra la forma de reinterpretar la evidencia, es decir, de autoconvencerte todas las veces de que ha sido suerte. Entonces el trabajo real está en cambiar cómo interpretas lo que tienes y lo que consigues. Esa diferencia cambia completamente cómo tenemos que abordar
el problema. Piensa en alguien que por fin consigue el cliente que quería. Le ha costado 2 semanas de propuestas, de llamadas. Y por fin, ¿qué pasa? El cliente dice que sí, llega el mensaje de confirmación. ¿Y qué acabas haciendo esa misma noche? En lugar de disfrutarlo o en lugar de llamar a alguien para contárselo, te quedas despierto hasta tarde dándole vueltas a todo lo que podría salir mal. También temes de si el cliente a mitad del camino podría darse cuenta de que tú no eres suficientemente capaz y que al final todo esto terminará confirmando lo que tú ya sabías supuestamente, que no estabas a la altura y que simplemente tuviste suerte. Si le preguntas a esa misma persona por su trabajo anterior, por los clientes que ya ha llevado bien, por los proyectos que ha entregado a tiempo, te va a contar una lista larguísima de cosas hechas correctamente, pero parece que todas esas cosas ahora no importan nada con este nuevo cliente, como si empezaras de cero y tuvieras que demostrar tu valía cada vez. Entonces, ¿qué sucede? Que esa misma noche, sin darse cuenta, esa persona convierte lo que debería ser el mejor momento de su semana en una lista de razones por las que no debería sentirse tan bien. Como consejo, yo os diría que esto no se soluciona con un logro más grande. Esto tenemos que atacarlo desde otro ángulo distinto. Lo primero es aprender a separar dos cosas que la mente siempre mezcla. Una cosa es el hecho y la otra cosa es la interpretación del hecho. El hecho es conseguir este cliente y la interpretación que le das es tuve suerte y en algún momento ese cliente se va a dar cuenta de que no soy lo suficientemente capaz. Cuando tú notes que esa frase va apareciendo en tu mente, no intentes convencerte de lo contrario a la fuerza. Solo tienes que preguntarte si esa idea es real o simplemente es la explicación que mi mente ha dado para no tener que aceptar que simplemente lo hice bien. Lo segundo tiene que ver con algo que mencionaba antes, ese informe de Harvard Business Review que hemos comentado, el que iba sobre gente que oculta sus dudas para parecer más capaz. La investigación, curiosamente, descubrió justamente lo contrario. Los líderes que hablaban abiertamente de sus fallos generaban más confianza en su equipo, no menos. Así que si tienes a alguien de confianza, un socio, un mentor, quien sea, cuéntale en voz alta esa sensación, dile no sé si merezco esto y verás cómo te quitas un gran peso de encima y muchas veces esa otra persona te va a poder dar otra perspectiva, algo que no puedes ver desde dentro. Y por último, empieza a llevar un registro, por pequeño que sea, de las cosas que te salieron bien y por qué salieron bien con detalle. Esa parte es importante. Entonces, cuando tu mente te intente convencer de que lo conseguiste por suerte, tú tendrás algo por escrito, algo concreto, mucho más difícil de rebatir que solo un recuerdo vago de la situación. Y hay algo importante que tienes que tener en mente antes de intentar poner estos consejos en práctica. Si has llegado hasta aquí, solo quiero decirte que no se trata de sentirse seguro todo el tiempo. Eso no es nada realista. La gente que más admiras, la que parece que lo tiene todo, probablemente muchas veces seguirá preguntándose si se merece todo lo que tiene. Se trata de dejar de exigirte una certeza que ni los más grandes tienen. Que la próxima vez que consigas algo, si vuelve a aparecer esa vocecita diciéndote que no sabes si lo mereces, quiero que recuerdes esto. La duda no es una prueba de que no eres capaz, es solo la prueba de que te importa lo suficiente como para tener miedo para perderlo. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo.